Bueno, pues seguimos con el siguiente capítulo, la siguiente parte de la charla, que es hablar del otro gran activo, del otro gran derivado que utilizamos en nuestra cartera, que son las opciones. Aquí la gran diferencia respecto a los futuros es que ya no estamos hablando de la obligación, sino que estamos hablando de un derecho, ¿de acuerdo? Lo que nos permiten las opciones es tener el derecho a comprar o a vender el activo subyacente a un precio determinado en un futuro, ¿vale? en una fecha determinada. Y aquí sí que tendríamos que hacer una decisión, que es elegir cuál va a ser ese precio de ejercicio, ¿vale? En el caso del futuro, pues nos venía dado por la cotización. Aquí sí que tenemos la opción de decidir a qué nivel queremos ejercitar ese derecho, ¿de acuerdo? Luego veremos casos prácticos. Y como esto incorpora un derecho, para obtener ese derecho vamos a tener que pagar una prima, ¿de acuerdo? El precio de las opciones se les denomina primas, y es ese coste lo que nos va a permitir ejercer ese derecho en el futuro, ¿de acuerdo? Hay básicamente hay dos. Las calls, que nos dan la opción de comprar el activo, y la put, que es la opción de vender el activo, ¿vale? Una opción call nos va a permitir comprar el activo subyacente a un precio determinado en un momento determinado en el futuro. Una opción put nos va a permitir obtener el derecho de vender el activo subyacente a un precio determinado en un momento establecido en el futuro, ¿de acuerdo? Además, como hacemos con los futuros, las opciones también se pueden comprar o vender, ¿vale? Y aquí también es la gran diferencia. A diferencia de los futuros, el comportamiento de las opciones no es simétrico. Es decir, veíamos que en el futuro lo que ganaba el comprador lo perdía el vendedor, y al revés. En las opciones no. En las opciones veremos que no. Que el comprador de una opción asume un riesgo y va a tener unos beneficios que no tiene por qué coincidir con las pérdidas o con el riesgo que va a asumir el vendedor de la opción, ¿vale? Ahora lo veremos con ejemplos también. Bueno, 4 posiciones básicas. Con una call, ¿qué podemos hacer? Comprar o vender la call. Cuando compramos la call, como hemos dicho, tenemos el derecho a comprar el título que hemos elegido, ¿vale? El subyacente que hemos elegido. La otra pata es vender la call, es decir, ser la otra parte del contrato. Si el comprador tiene un derecho, el vendedor tiene una obligación, ¿de acuerdo? En ese caso, la obligación no pagará una prima por tener un derecho, sino que va a cobrar una prima por ofrecer el derecho a alguien, ¿de acuerdo? Ha quedado clara la diferencia, supongo, ¿verdad? El comprador de una call paga por tener un derecho, el vendedor de la call cobra por ofrecer ese derecho, es decir, que tiene una obligación. Disculpa, no sé, simplemente lo he puesto el ejemplo antes, no es exacto, ni mucho menos, pero recordar el tema del piso, es decir, el tema que compra las arras, compra la opción de compra para comprar un piso, el que le vende el piso le está vendiendo una opción de compra. Lo mismo, no es lo mismo, hay cámara de compensación, ver las diferencias que hay, pero en esencia, para que nos hagamos cargo de quién es quién y quién hace qué, pues es a la hora de comprar un piso, tú compras una opción de compra, pues el otro te la está vendiendo, claro, si no, ¿cómo la compras? Es lo mismo, ¿de acuerdo? En el caso de la put, en el caso de la opción de venta, pues al revés, el comprador de una put tendrá el derecho a vender el subyacente en una fecha futura, y para eso pagará una prima. El vendedor de la put tendrá la obligación de comprar el subyacente, ¿de acuerdo? Es la pata contraria del otro. Y para eso va a recibir la prima que ha pagado el comprador de la put, ¿de acuerdo? Gráficamente, y también muy importante que nos quede claro la representación gráfica de cada una de las estrategias, porque luego nos va a ser, cuando veamos el tema de las estrategias, si no entendemos esto va a ser un follón. La compra a la call. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, el eje vertical son los beneficios o las pérdidas de la operación, y el eje horizontal es el precio del subyacente. Imaginaos una compra de una call, que tenemos aquí el precio de ejercicio. Si el precio del subyacente acaba por encima del precio de ejercicio, vamos a tener un beneficio, ¿de acuerdo? Si acaba por debajo, vamos a tener una pérdida. ¿Cuál es la pérdida de un comprador de la call? La prima. Es decir,
Si el precio de ejercicio cae por debajo del precio del subyacente, el precio del subyacente cae por debajo del precio de ejercicio, se llama el strike, veréis en muchos casos que al precio de ejercicio se le llama strike, pues simplemente lo que voy a hacer es no ejercer ese derecho. ¿Para qué voy a comprar algo a un precio más alto del que lo puedo comprar en el mercado? ¿De acuerdo? Si el precio de ejercicio está por aquí, pues no voy a ejercer esa obligación y mi pérdida será la prima. ¿De acuerdo? Para la otra parte del contrato, para el vendedor de la call, tiene de salida un beneficio, que es la prima que ha cobrado. ¿De acuerdo? A partir de que el precio del subyacente empieza a irse por encima del precio de ejercicio, pues va a tener que, el comprador va a ejercer ese derecho y a partir de aquí él va a tener una pérdida. ¿De acuerdo? ¿Está claro? A medida que vaya subiendo el precio del subyacente, va a tener más y más pérdida. El comprador, a medida que vaya subiendo el precio del subyacente por encima del precio del ejercicio, va a tener un beneficio. ¿De acuerdo? El otro lado, la put. En el caso de un comprador de una put, recordaros que te da el derecho a vender algo. Si el precio del subyacente acaba por encima del precio del ejercicio, no voy a ejercer mi derecho. ¿De acuerdo? Y simplemente perderé esa prima que he pagado por tener ese derecho. Pero si empieza a caer por debajo del precio del subyacente, entonces sí. Y a medida que empieza a caer por debajo, pues voy a tener un beneficio. ¿De acuerdo? La otra parte del contrato, pues el inverso. Si el precio del subyacente sube por encima del precio del ejercicio, no ejercerán el derecho que tiene el comprador y voy a ganar la prima. Si cae por debajo del precio de ejercicio, el comprador ejercerá su derecho de la opción y voy a tener una pérdida. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que tenemos ya todos claro cómo funcionan las calls, las puts, las compras y las ventas, pues me vais a ayudar entre todos, vamos a hacer entre todos a rellenar este cuadro. Por ejemplo, primera pregunta. El comprador de una call, ¿qué tiene que hacer? ¿Pagar o cobra por la prima? Correcto. ¿Y el vendedor de la call? ¿Cobra o paga la prima? Muy bien, vamos bien. Compra de la put. El comprador de una put compra o se cobra o paga la prima. ¿Alguien ha dicho cobra? Paga, ¿de acuerdo? Siempre que compremos, pagamos. Siempre que vendamos, siempre que compras lo que sea, en el mundo pagas. Pues aquí igual. No os preocupéis, no hay nota al final, o sea que no tiene mayores consecuencias. Venta a la put, ya lo he dicho, cobra. Siempre los compradores de las acciones pagan por la prima. Siempre los vendedores de las acciones cobran la prima, sean calls o sean puts. Lo complicamos un poquito más. Expectativas. Alguien que compra una call tiene una expectativa alcista o bajista del mercado. Correcto. Si compras una call es porque piensas que el mercado va a subir. Evidentemente es una estrategia más conservadora que el futuro. Si eres muy alcista, pues lo más probable es que compres un futuro. Pero si eres alcista pero no estás muy seguro y no quieres asumir pérdidas o quieres minimizar tus pérdidas hasta donde has pagado la prima, pues vas a comprar una opción. ¿Vale? Si aceptas vender una call, ¿qué eres? ¿Alcista o bajista? Correcto. Y al revés, si compras una put, ¿por qué la comprarías? ¿Porque eres alcista? ¿Piensas que el mercado va a subir o va a bajar? Bajista, correcto. Y la venta de put, pues evidentemente el contrario, ¿no? Bajista. Vamos a las otras dos columnas, a beneficios y a pérdidas. En el caso de la compra de una call, ¿cuál es el beneficio que puede tener? ¿Es ilimitado? ¿Está limitado? Es la prima, ¿no? ¿Cómo se dice la prima? Ilimitado. Acordaros del gráfico. Compra de call, ilimitado. ¿De acuerdo?
puede subir teóricamente hasta el infinito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en cuanto a las pérdidas, ¿cuál es la pérdida máxima que asume un comprador de una call? Limitadas a la prima, correctamente. ¿Vale? Nunca vas a perder más de eso, porque en el momento que no tenga un beneficio ejecutar la call, lo único que va a hacer es pues, desestimar, dejarla que venza sin efecto. Y por lo tanto, la pérdida está limitada al pago de la prima que ha realizado. El de la venta de una call, ¿cuántos beneficios puede tener? ¿Limitados o limitados? Limitados. Su beneficio máximo es la prima que ha cobrado. ¿Vale? No va a ganar más que eso. ¿Vale? Y en cuanto a las pérdidas, ¿cuántas pérdidas puede tener? Ilimitadas, correcto. ¿De acuerdo? Es la venta a la call, digamos que es el inverso de la compra. Si el comprador de la call tiene beneficios limitados, pues es que el otro va a tener pérdidas ilimitadas. Compra en la put. Beneficios. ¿Cuántos beneficios puede tener? ¿Limitados o limitados? Ilimitados, correcto. ¿Vale? Y por tanto, las pérdidas limitadas de nuevo al pago de la prima. De nuevo, si os fijáis, compradores de opciones tienen beneficios ilimitados y pérdidas limitadas. Vendedores de opciones tienen beneficios limitados al cobro de la prima que han recibido, pérdidas ilimitadas. ¿De acuerdo? Y la venta a la put nos pregunto porque ya es fácil eso. Beneficios limitados al cobro de la prima, pérdidas ilimitadas. ¿De acuerdo? Si nos queda esto claro, que muchas veces yo soy consciente de que no soy claro porque no es demasiado evidente, porque a mí me pasa que muchas veces me planto delante de una estrategia y tengo que pararme a pensar a ver esto cómo era, porque a veces no es tan evidente, pero si tenemos esto claro, vamos a tener muy claro la mayoría de las estrategias y de las coberturas y de las que vais a encontrar en vuestra inversión. Bueno, pues al igual que en los futuros, las opciones también cotizan en mercados secundarios, en mercados organizados, y las condiciones también están definidas en cada uno de los mercados en los que funcionan, en los que cotizan. Por ejemplo, eso también está sacado de MEF y es una opción sobre acciones. ¿Vale? Todas las opciones sobre acciones tienen el mismo funcionamiento. El nominal del contrato serían 100 acciones. ¿De acuerdo? El estilo de la opción en este caso es americana. Ya veréis luego que hay diferentes tipos de opciones, luego lo explicaremos. Hay americanas, hay europeas, que son las más habituales, pero luego también hay asiáticas y demás, que habitualmente se cotizan en mercados over the counter, en mercados no organizados. Los tipos, hemos dicho que son calls y que son puts, y los vencimientos que son muy parecidos a los futuros. ¿Vale? También vencen los 4 vencimientos más próximos del ciclo trimestral y luego los 2 meses más próximos que no coincidan con el del trimestre. ¿Vale? Y la fecha de vencimiento, el tercer viernes de cada mes. En este ejemplo, luego he puesto un ejemplo que sería el 21 de septiembre. ¿Vale? Pero esto es también un pantallazo que he sacado de MEF, ¿vale? Pero en ese caso pues sería cómo cotizan opciones call tipo americanas sobre Telefónica. ¿Vale? Esto lo saqué el 20 de agosto. Mientras alguno de vosotros estabais de vacaciones en alguna playa paradisíaca, pues yo me lo estaba pasando bien haciendo un curso sobre derivados. No es por daros envidia, pero bueno, era lo que estaba haciendo yo durante el mes de agosto. Y bueno, y nos dan, primero, todas las opciones, a qué precios de ejercicio, a qué strikes puedo comprar las opciones. La puedo comprar a 8.25, la puedo comprar a 8.50, a 9, 9.25, 9.50, 9.75, etc. Nos dice el vencimiento, que en este caso sería septiembre de 2013, el tercer viernes, que en este caso era el 21 de septiembre como hemos comentado antes, el 21 de septiembre del próximo vencimiento. Y aquí nos da los precios de cierre de cada una de las opciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es este valor? La prima. Esto es lo que tengo que pagar para comprar ese derecho. ¿Vale? Si quiero tener el derecho a comprar una opción de compra de acciones de Telefónica a 10.50 que venza el 21 de septiembre del 2013, el día 20 de agosto tenía que pagar 35 céntimos por acción. ¿De acuerdo?
si quiero tener el derecho a comprar acciones de Telefónica el 21 de septiembre de 2013 a 11 euros, tengo que pagar 13 céntimos por acción, ¿vale? Por curiosidad, la acción en aquel momento estaba a 10,62. Es como cotizar la acción. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Escogí Telefónica porque en aquel momento era una acción que yo pensaba que podía subir, y por curiosidad pues hice este ejemplo pues para saber cómo hubiese salido. Imaginaros que el día 20 de agosto pues compro una opción, una call sobre Telefónica a 10,50, ¿de acuerdo? Eso está mal, es 10,50, ¿vale? ¿Vale? El precio de ejercicio serían 10,50, no 10. Vencimiento sería el 21 de septiembre de 2013, la prima de 35 euros por acción, el multiplicador, como hemos visto en el contrato que os he enseñado antes, es de 100 acciones, por tanto el precio del contrato, 100 acciones por 35 céntimos por acción, me cuesta 35 céntimos. A partir de aquí, es decir, este sería el dibujo de la cola, perdón, 35 euros, perdón. Este es el gráfico, la representación gráfica de la cola, ¿vale? Compro precio de ejercicio 10,50 y a partir de 10,50 todo lo que suba pues empieza a tener beneficios. Como he pagado 35 céntimos por acción, para realmente tener beneficio me hace falta que la acción suba a 10,85. Entre 10,50 y 10,85 ya ejerceré la opción, ya tendré un beneficio, pero que no será suficiente para cubrir los 35 céntimos que he pagado de prima. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar. ¿Cómo cerró Telefónica el 21 de septiembre de 2013? Pues acabó a 13,105. ¿Qué beneficio, qué pérdida hubiese tenido en el caso de que hubiese hecho, el caso que hubiese comprado la call? Pues 13,105 menos 10,50, que es mi precio de ejercicio, por 100, menos 35 euros que he pagado, hubiese ganado 225 euros por contrato. Si he puesto 35, pues es una rentabilidad del 240%. Ya os digo que no lo hice. Posiblemente si lo hubiese hecho no hubiese tenido este beneficio, ¿no? Pero si lo hubiese hecho, pues hubiese tenido esa rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pérdida máxima que podría haber tenido? Los 35 céntimos, los 35 euros. ¿De acuerdo? Nunca hubiese perdido más. Aunque Telefónica hubiese quebrado, la pérdida máxima que hubiese tenido por esta operación habrían sido los 35 euros por contrato que he pagado de prima. Este es el lado bonito. Imaginaos que en lugar de comprarlo, haber comprado este derecho, hubiese pensado que Telefónica iba a bajar y hubiese vendido la call. ¿Cuánto hubiese perdido si hubiese vendido una call en lugar de comprarla? 225. Exactamente. ¿De acuerdo? Una pregunta. Dime. Estos precios de la prima, imagino que se ponen para compensar oferta y demanda entre... O sea, porque cuando tú tienes el derecho a perder 0,35 o a ganar 225, alguien los pierde, siempre es lo mismo, ¿no? Las primas es en función de la oferta y de la demanda entre la call y la put. No. ¿O quién lo pierde la diferencia? Luego enseñaré cuáles son lo que influye en el precio de las primas. Pero básicamente es el precio de ejercicio. Cuanto más lejos estés de la cotización del subyacente, más cara va a ser la opción. Cuanto más lejos estés por encima, más barata. En el caso de la call estoy hablando, ¿eh? En el caso de la call. También depende el tiempo de vencimiento. También depende mucho la volatilidad. La volatilidad de la acción es una de las variables que más influyen en el precio. Imaginaos una opción sobre una acción que prácticamente no tenga volatilidad, sea una línea recta. No va a tener prácticamente valor, porque la expectativa del precio va a ser muy obvia, muy clara. ¿De acuerdo? Pero luego veremos los componentes, de fuerte clara. Cuando yo compro, por ejemplo, y gano 225, quiere decir que alguien me la está vendiendo a un precio inferior. Sí. ¿Este que me la vende, quién es? ¿El que ha hecho una put antes? ¿O quién me vende? O sea, ¿quién pierde estos o deja de ganar estos 225? Pues quien tenga una posición contraria a la tuya. Vale, o sea, es lo que se compensa. Sí, pero aquí ten en cuenta
que no tiene por qué ser siempre el beneficio de la pérdida simétrica. O sea, en un futuro sí que lo que perdía el comprador lo ganaba el comprador. Aquí estas dos figuras no tienen por qué coincidir, ¿vale? Aquí el comprador de esta opción ha ganado 35, perdón, ha ganado 225 y el vendedor lo ha perdido, pero en el caso contrario, imagínate que hubiese acabado por aquí. Hubiese sido 35 de pérdida de uno y 35 de beneficio por otro. ¿Vale? ¿Me explico? No sé si me he explicado demasiado bien. Pero alguien lo pierde. Sí, sí, claro. La junta de compensación, No, hago una pregunta a raíz de esto. ¿Alguien o algunos? Hago una pregunta a raíz de No, esto. vaya. ¿El comprador de una call o de una put tiene que hacer depósito de garantía? No. ¿Y el vendedor? No. Sí. El vendedor sí. El vendedor de una call tiene que hacer, le van a obligar a poner un depósito de garantía. El comprador no, porque su pérdida máxima es la prima. No asume más riesgo. La cámara de compensación no asume más riesgo. Pero los vendedores de las opciones sí que la cámara de compensación le va a obligar, de la misma forma que se hacía el liquidado del futuro, a constituir una garantía y a reponerla si diariamente esa liquidación ha hecho que la garantía haya caído por debajo de un nivel de mantenimiento. ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué coincidir la misma figura. Y evidentemente, quien es vendedor es porque tiene unas expectativas diferentes al comprador. Igual que en el mercado de contado, cuando el mercado está cayendo muchísimo y tú vendes la acción, dices, ¿quién lo está comprando? Pero si todo el mundo está vendiendo. No. Si alguien está vendiendo una acción, es porque el otro la está comprando. Hay alguien que la está comprando. Siempre hay posiciones contrarias. Y tu visión tiene una inversa en algún punto del mercado. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? ¿De acuerdo? Sí. A nivel particular, también se pueden hacer este tipo de operaciones. ¿Hay un coste mínimo para hacerlas? O para saber un poco el nivel de inversión que tiene que hacer una particular para que pueda ser rentable algún tipo de esta operación. Mira, el mercado de opciones continúa siendo un mercado principalmente mayorista. Se han puesto de moda o entidades financieras han ofrecido productos similares a las opciones, pero más diseñados para el inversor minorista, que básicamente son los warrants, los turbo warrants, los contratos por diferencias, etc. No han llegado a toda la extensión que muchas entidades financieras cuando los lanzaron pensaban que podían tener, pero existe. Y esos son productos más bien diseñados para el inversor particular que a lo mejor las opciones que por su volumen pues están más dirigidas al inversor institucional o mayorista. Pero también podrías, Es también que a nivel español es un mercado bastante estrecho. Mirad, por ejemplo, en el caso de Telefónica. Si os fijáis, estas son las posiciones abiertas que había. Prácticamente toda la actividad se concentraba aquí. Por debajo había muy pocas posiciones abiertas. Y el último día solamente se habían negociado 40 contratos a 10,50 y 173 contratos a 11 euros. Una pregunta. Estas posiciones que hay aquí de últimas cruzadas y todo esto, ¿qué quiere decir? El precio en ese momento era 0,35, ¿vale? Pero la última operación que se había cerrado, el último contrato, que es la última opción call que se había contratado, se había hecho a 0,34. El máximo del día había sido 0,34 y anteriormente, durante el día, durante la sesión, se había cerrado otra a 0,31. ¿Vale? Simplemente es la evolución, igual aquí. El precio era 13 céntimos. El último anterior eran 12, el último contratado, y durante el día había fluctuado entre 13 y 12 céntimos. El movimiento que hay, que es por la ley de la oferta y la demanda. Sí, claro. Claro. Es así. Por ejemplo, aquí no se había cruzado ninguna operación porque no había habido demanda, no se había podido cruzar. Simplemente a lo mejor había alguien que sí quería comprar una opción a 9 euros, pero no había encontrado contrapartida. Y por eso no se había cerrado ninguna operación. Ejemplos en nuestra cartera. Lo mismo. En la definición del título tenemos
el tipo de opción primero. Tenemos una call, tenemos una put, tenemos otra put y tenemos otra put. Subyacente, los 4 casos es sobre Eurostoxx. Precio de ejercicio, o el strike, 3.000, 2.100, 2.300 y 2.600. Vencimiento, diciembre de 2013, y moneda de cotización, en euros. La posición, número de contratos, y de nuevo os pregunto, ¿qué significa el menos el más? Menos que vendes. Exacto. Esta call, esta put y esta put, estamos vendidos, ¿vale? Estamos cortos. ¿Qué quiere decir? Que le hemos dado a alguien el derecho a comprar el Eurostoxx a nivel de 3.000. Es decir, tenemos la obligación de vender Eurostoxx a nivel de 3.000. Put Eurostoxx 2100. La put, recordemos que es el derecho de vender. Pero como estamos vendidos, lo que hemos hecho es que le hemos dado la obligación de comprar Eurostoxx a 2100. Estos precios de adquisición, ¿qué son? Las primas. ¿Esta prima de 39,35 la hemos cobrado o la hemos pagado? ¿La hemos? ¿Cobrado? ¿Pagado? ¿Las voces? Cobrado. Es una opción vendida, por tanto, hemos cobrado esa prima. Put Eurostoxx 2600. 420 contratos, esta vez con signo positivo. ¿Esta prima la hemos cobrado o la hemos pagado? La hemos pagado, exactamente. ¿De acuerdo? Y de nuevo también, como decimos los futuros, la exposición al riesgo. El cálculo de la valoración de una opción no es tan directo, no es tan sencillo como el de los futuros. Aquí no os voy a ofrecer cómo se calcula esto porque entra una variable adicional que es la delta, que si nos metemos ahí pues sería un poquito más complicado. Pero es mucho más sofisticada. La valoración de las opciones es muy, muy complicada. De hecho, los señores Black y Scholes le dieron un Nobel por calcular la formulita para valorar las opciones. O sea que no me pidáis que me meta ahí porque sería muy complicado, ¿de acuerdo? Pero que sepáis esto. Este es el precio. El precio de adquisición es la prima que hemos cobrado o pagado por cada uno de los contratos que tenemos comprados o vendidos en la cartera, y el último precio es la valoración de esas primas en ese momento, ¿de acuerdo? Tipos de opciones. Bueno, como os comentaba, las dos más típicas son las europeas y las americanas. Las llaman las plain vanilla. También de estos nombres que te preguntas quién demonios se lo puso porque no llaman la atención, ¿no? Pero los llaman plain vanillas porque son las más habituales. Se supone que el helado que más se pide es el de vainilla. De ahí vino el nombre. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sutil. Simplemente, las europeas no se pueden ejercer hasta que no llegue el vencimiento. Las americanas las puedes ejercer en cualquier momento de la vida, ¿vale? Es decir, queda claro, ¿no? Si es vencimiento diciembre de 2012 y estás en noviembre, una americana puedes ejercerla. Es decir, oye, quiero cerrarla, quiero ejercer mi derecho a comprar las acciones en ese momento. Las europeas se supone que no, tienes que esperar al vencimiento. Dime, Monse. Lo del tipo de opciones, ¿quién lo hace? ¿La empresa? Por ejemplo, Telefónica dijo, mis opciones serán del estilo americano en lugar de europeo. No, el mercado. El mercado. En el caso de las acciones españolas, MEF. Y por caso, en el caso del mercado español hay opciones europeas y opciones americanas. Existen las dos, ¿vale? Pero eso es uno de las condiciones o de las características del contrato y lo establece el mercado que emita, digamos, el activo, el derivado, ¿de acuerdo? No es el emisor. El Telefónica aquí no tiene nada a decir, ¿de acuerdo? Y luego hay también un gran grupo que es el que se llama las opciones exóticas. Todas estas son over the counter, es decir, no cotizan en mercados organizados, y hay todas las combinaciones prácticamente posibles que os podéis imaginar. Las asiáticas simplemente lo que hacen es, en lugar de calcular el precio de ejercicio como un punto en una fecha, calcula medias, ¿vale? Medias mensuales, medias semanales, medias como quieras hacerlo, es totalmente a medida.
Las Bermudas solamente se ejecutan si se da en momentos determinados. Por ejemplo, solamente se pueden ejercer en el mes de enero, febrero y marzo. No las puedes ejercer durante la vida como las americanas o al vencimiento de las europeas, sino solamente en fechas concretas. Las digitales o binarias simplemente son o sí o no. Es decir, se ejecuta o tiene un beneficio si llega a tal nivel, no se ejecuta si llega a tal nivel. No tienen, digamos, punto intermedio, ¿vale? Bueno, hay miles de formas diferentes, de opciones exóticas diferentes, porque se pueden construir absolutamente a medida, porque es un contrato no estandarizado. ¿De acuerdo? ¿Dónde queda regulado estas exóticas? En ningún sitio. ¿Y hay alguien que lo compre? Sí. Sí, por ejemplo, las asiáticas es un mercado muy grande. Casi todos los fondos garantizados que se hacen con opciones asiáticas. Porque calculan el valor medio. Se hace así para evitar que tengan tanta volatilidad, y en lugar de calcular la opción con una fecha en un momento concreto, que puede ser muy bueno o muy malo, pero lo dejas en un momento concreto, se calcula con medias mensuales habitualmente. Y sí, es un mercado, sobre todo el de las asiáticas, es un mercado enorme, muy grande. ¿Las Bermudas se llaman Bermudas porque se ejercen allí o porque...? No, que por eso de que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Eso digo. No es... El nombre viene de ahí, simplemente por eso, sí, por eso. Ahora estoy, ahora no estoy, como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Una pregunta. Digamos. Por ejemplo, ¿el Nikkei está en las asiáticas o está en las vanilas? Nikkei. El subyacente puede estar en todas. Es decir, tú construyes un derivado con el subyacente que tú quieras y con las condiciones que tú quieras. Hay opciones europeas y americanas sobre el Nikkei, que se contratarán en el MEF de Japón, que sinceramente no sé cómo se llama. Y posiblemente en el mercado de Chicago también haya opciones y futuros sobre el Nikkei. Pero si yo voy a lanzar un producto garantizado sobre el Nikkei, pues puedo hacer una opción con características de asiática sobre el Nikkei. Piensa que en el mercado over the counter, el mercado no regulado, puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana, siempre que tengas alguien, una contrapartida, que esté dispuesto a aceptarlo. Pero ahí ya es producto absolutamente a medida, al vencimiento que tú quieras, con el subyacente que tú quieras. Hay sobre cestas, por ejemplo, no tiene por qué ser un título, puede ser una opción sobre una cesta de Nikkei, Standard & Poor's y Eurostoxx. Perfectamente, puedes hacer una opción sobre eso. Puedes hacerla... ¿Qué iba a decirlo? Sobre una cesta de acciones, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Seguimos? Bueno, términos utilizados con las opciones, y esto también lo habréis oído un montón de veces. Estar in the money, o estar out of the money, o estar at the money. Olvidaros de los términos estos. Básicamente, y para no complicar, estar in the money simplemente quiere decir que tiene valor la opción, que si lo ejercemos, pues vamos a ganar algo con ella. Estar out of the money simplemente es que no tiene valor, que si no tiene sentido ejercerla porque no tiene ningún beneficio. Y estar at the money es que coincide, que el precio de ejercicio y el precio subyacente es el mismo. Evidentemente, nunca, o van a estar en momentos diferentes, una opción call y una opción put, in the money o out of the money. En una opción call, ¿cuándo estará in the money? ¿Cuándo tiene valor? Pues cuando el precio del subyacente es mayor que el precio del objetivo. El precio de ejercicio, perdón. Como lo hemos visto antes. Si miramos el gráfico, en toda esta zona, la opción estará in the money. Mientras el precio subyacente esté por encima del precio objetivo, voy a ganar dinero y va a estar in the money. Si estamos por aquí, estaremos out of the money, y si estamos en este punto concreto, estaremos at the money. ¿Vale? Para el comprador de una put, pues al revés. En ese caso, el precio subyacente me hace falta que esté por debajo del precio del ejercicio para que tenga valor. Toda esta zona es zona in the money, toda esta zona es out of the money. ¿De acuerdo?
mirándolo en la opción que os enseñé antes, pues si el precio el precio de Telefónica estaba a 10,62, en las acciones call, pues mientras estemos hasta 10,50, pues todas estas estarían in the money. Y estas estarían out of the money. ¿Vale? Con la prima y sumar los números. No. Acuérdate. A ver, lo veremos aquí. Yo aquí ya tiene valor la opción. Ah, vale. No compenso el coste de mi prima, pero ya tiene valor la acción. Es decir, estoy recuperando una parte de la prima que he pagado. ¿Vale? Sí, sí. Ya estoy in the money. ¿Vale? Efectivamente, para que tenga beneficio en la estrategia, tengo que estar por encima de precio de ejercicio más la prima que he pagado. Porque entonces no voy a compensar la prima. Pero aquí ya estoy in the money. ¿Vale? No quiere decir que tenga beneficio. Correcto. Pero evidentemente si estoy aquí, si estoy a 10,60, yo voy a ejercer la opción. Me voy a ganar solamente 10 céntimos por acción, pero voy a compensar parte de la prima. Ya la voy a ejercer porque ya me va a dar algo de beneficio. Poco, que no va a compensar siquiera la prima que he pagado, pero ya la voy a ejercer. ¿Vale? Si la opción está en the money, ejerceré la opción. Si estoy out of the money, no la voy a ejercer porque no tiene beneficio. ¿Vale? Bueno, lo que me preguntabas antes, Tony, ¿de qué depende el precio de una acción? ¿De qué depende el precio de la prima? Bueno, pues el precio de la prima tiene dos componentes. Lo que se llama el valor intrínseco o el valor extrínseco o temporal. ¿Vale? Nos quedaremos con ese nombre, con el valor temporal, porque yo creo que define mucho mejor lo que hace. El valor intrínseco es lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, la diferencia entre el precio del subyacente y el precio del ejercicio. Si tengo una opción call que a 10 euros sobre Telefónica y la Telefónica acaba cotizando a 10,40, pues voy a ejercer mi opción call porque tengo esos 40 céntimos de beneficio. ¿De acuerdo? Eso es valor intrínseco, la diferencia entre el valor del subyacente y el strike. ¿De acuerdo? Pero además del valor intrínseco, existe lo que se llama el valor temporal, que es la expectativa de beneficio que puede tener la opción desde hoy hasta que llegue el vencimiento. Es decir, una opción puede estar out of the money, puede no tener valor en un momento, pero si estoy, por ejemplo, con una opción a 10 y la opción cotiza a 9,50 y me quedan 2 meses al vencimiento, pues existe la posibilidad de que en este periodo suba el subyacente, pase por encima del precio de ejercicio y que tenga un beneficio. Pues esa expectativa de beneficio, que todavía no se ha dado y que no recoge el valor intrínseco, lo recoge el valor temporal. Por tanto, si hemos visto que el valor a vencimiento de una opción call es así, es lo que hemos visto hasta ahora, es decir, precio de ejercicio aquí, mientras esté por debajo no tengo beneficio, y cuando suba pues empiezo a tener beneficios, el valor antes del vencimiento de una opción es así, como la línea azul. ¿De acuerdo? Va a haber momentos que el valor no tenga valor intrínseco, que el valor intrínseco sea 0, pero que tenga valor la opción por esa expectativa de beneficio que puede tener hasta el vencimiento. Y eso lo recoge, como digo, en el valor temporal. Os voy a marear un poco, pero quiero que lo veáis con el ejemplo que teníamos antes, ¿vale? El caso que hemos visto ya de Telefónica, que cotizaba a 10,62 y que estos eran los precios de cierre, ¿vale? Estos precios recogen valor intrínseco y valor temporal, como hemos dicho. ¿Cuál es cuál? Pues lo podemos calcular muy fácil. Por ejemplo, en este caso, mirad el cuadro este que he construido al lado. En el caso de 8,25, la prima es 2,37. Es decir, aquí me estoy comprando el derecho a comprar Telefónica a 8,25, ¿verdad? En septiembre del 2013. ¿Se ve? ¿O lo hago más grande? Venga. Lo pongo un poquito más pequeño porque si no se va a ver el otro cuadro. ¿Se ve bien todavía? Perfecto. Sí. Vale. Pues mira. Vale, me quedo aquí. No hace falta. 8,25 más 2,37, ¿cuánto es? 10,62. Es decir, sumo strike y prima me da lo mismo. Es decir, si calculo el valor intrínseco, es decir, 10,62 menos 8,25 me da 2,37. Es decir, todo el valor de la prima es valor intrínseco. El valor temporal sería 0. ¿No era 10,50
¿El qué? El ejemplo que nos habías puesto antes. ¿El qué, perdón? Es lo mismo que habías puesto antes. El primer ejercicio de la compra de Telefónica. Sí. ¿No era 10.50? Sí, pero estamos aquí abajo. Vale. 10.50 en este. Ahora estoy empezando por el primero. Vale. Ahora explicaré, sí. Están todos los... Este cuadro es el mismo que el de aquí. Si fijáis, 8.25 son los precios de ejercicio. Vale. 8.25, 8.50 y el caso que teníamos antes era 10.50. ¿Vale? Pero si yo elijo un precio de compra de 8.25, como está muy lejos del precio del contado, pues prácticamente no tiene expectativas de que vaya a ganar más de eso. Y por tanto el valor temporal es 0. ¿Vale? 2,37. Lo mismo me pasa si quiero comprar una opción a 8,50. 10,62 menos 8,50 son 2,12. Es decir, todo el valor de la prima está en el valor intrínseco. ¿De acuerdo? No hay valor temporal aquí. Pero ¿qué pasa si me acerco más al valor del subyacente, al valor del contado? Si cojo una 10,50, 10,62 menos 10,50 son 12. El valor intrínseco de esa opción serían 12 céntimos. Pero sin embargo me están pidiendo 35 por la opción. Esos 23 céntimos es el valor temporal. Es lo que me piden de más por la expectativa de que Telefónica de aquí a septiembre de 2013 pues todavía suba más de valor. ¿De acuerdo? A medida, si os fijáis, esto empezaba en 9,25 ya me pedían un céntimo, muy poquito porque todavía estaba muy lejos del contado, pero a medida que me voy acercando al valor del contado, el valor temporal empieza a subir. 1 céntimo, 2 céntimos, 4 céntimos, 8 céntimos, 23 céntimos, y una vez que supero el precio del contado, empieza a bajar. 3 céntimos, 3 céntimos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es el valor temporal más alto? Cuando coincide con el valor del contado. Si compro una opción con el mismo strike, con el mismo precio de ejercicio que el valor del contado, es cuando se paga más valor temporal, porque es en el punto que es más probable que se produzca esa diferencia entre tener beneficio o no tenerlo. ¿Vale? Si lo compro al contado, hay prácticamente un 50% de posibilidades de que acabe teniendo un beneficio o de que acabe no teniendo un beneficio. Y por eso ese es el momento en el que el valor temporal es más elevado. Si hubiese aquí un precio de ejercicio de 10,62, el valor temporal sería más alto. En el 11 y empezó a bajar. ¿Queda claro la diferencia que hay aquí? ¿De acuerdo? Por tanto, es importante saber que a vencimiento... Ahora lo puedo hacer más grande. Y lo veremos más claro aquí. Es importante saber que a vencimiento el gráfico es así, pero también que mientras se va acercando el vencimiento, el gráfico de la valoración de una opción es la línea azul, hace una curva. ¿Vale? A medida que se va acercando al vencimiento, esta curva se va acercando a la línea roja. Y al vencimiento, pues coincide. ¿De acuerdo? Bueno, y lo que me comentabas también, Tony, antes, ¿de qué depende ese precio de la opción? Pues depende de muchas cosas, pero básicamente de esto de aquí. Del precio del subyacente y del precio del ejercicio, que es lo que forman el valor intrínseco, lo que hemos comentado antes, la diferencia entre a qué precio puedo ejercer mi derecho y el precio del subyacente, y luego de la probabilidad de que se produzcan cambios en el valor del subyacente desde hoy hasta el vencimiento de la opción. Y eso viene dado por el tiempo del vencimiento, por lo que falta hasta el vencimiento. Cuanto más lejos esté el vencimiento, más es grande es la probabilidad de que pueda cambiar el precio del activo subyacente, y de la volatilidad, lo que os comentaba antes. Un activo muy poco volátil tendrá un precio muy bajito, porque prácticamente no va a haber, sabemos que no va a haber fluctuaciones en el precio. Una volatilidad muy elevada va a hacer que el precio de la acción sea más elevado, porque se pueden producir cambios mucho más drásticos. Y luego, al igual que los futuros, también el cost of carry, el coste neto de financiación, pues también influye. Son los tipos de interés y los dividendos. ¿Cómo influye cada una de las cosas, cada una de estas variables en el precio de la opción? Aquí reconozco, os lo voy a poner también para que vayáis a rellenarlo, pero reconozco que esto a lo mejor es un poco complicado.
Pero vamos a verlo entre todos. Y sin mirar al principio. Si el precio del subyacente sube, ¿qué pasará con el precio de la call? Pues que subirá. ¿Vale? ¿Qué pasará con el precio de la put? Que bajará. ¿De acuerdo? Al revés. ¿Vale? Si pedimos un precio de ejercicio más elevado, ¿qué pasará con el precio de la prima de la call? Que bajará, como hemos visto aquí, ¿no? A medida que pedimos precios de ejercicio más elevados, la call es más... la prima es más barata. Y lo contrario para la put. Recordemos que la put es el derecho a vender. Entonces, cada vez que exijamos un precio de ejercicio más bajo, pues el precio de la put también será más bajo. Si lo pedimos más alto, pues será más bajo. La volatilidad. La volatilidad influye a los dos igual. A mayor volatilidad, mayor prima de las opciones. Sean puts o sean calls. ¿De acuerdo? Lo que estaba comentando antes. Cuanto mayor sea esta expectativa de que pueda cambiar el precio del subyacente, más cara va a ser comprar el derecho a ejercer la call. Y lo mismo con el tiempo de vencimiento. Cuanto más falte para el vencimiento, mayor será la prima de la call. La prima de las dos opciones, tanto de la call como de la put. Y luego ya tienen menor impacto el tipo de interés y el dividendo, que son al revés. El tipo de interés mayor, cuanto mayor sea el tipo de interés para la call y menor para la put. El dividendo, menor el precio de la prima, cuanto mayor sea el dividendo del activo subyacente, o mayor para la put. ¿De acuerdo? Preguntas. Esto es un pelín enrevesado, pero no sé si entendéis cómo básicamente el funcionamiento, ¿no? Yo creo que el concepto que os quieres quedar aquí es este concepto de cuál es el valor intrínseco, pero que también existe un valor temporal en las opciones. Yo creo que eso es importante para conocer la evolución de las posiciones que podéis ver en la cartera de opciones. Un ejemplo sencillo y luego veremos un ejemplo más complicado. Imaginaos que compramos una call con vencimiento en noviembre de 2013 sobre Inditex, por el que pagamos una prima de 1 euro y pactamos un precio de ejercicio de 100 euros. Si la acción acaba a 100 euros, pues nada, el comprador se anota la pérdida del euro de prima que ha pagado y quien ha vendido pues cobra ese euro y se queda con ese beneficio. Si la acción cae de valor, cae hasta 90, pues el comprador pierde la prima, y el vendedor la gana, exactamente igual. Pero ¿qué pasa si sube hasta 110? Pues el comprador de la call se gana la diferencia entre los 110 del valor del subyacente y los 100 del precio de ejercicio que había pactado, menos el euro que ha pagado por la prima. O sea, 110 menos 10 menos 100 son 10, menos 1, 9. Y eso mismo lo perderá el vendedor de la call. ¿De acuerdo? En el caso de la put, acordaos del gráfico, pues inverso, así. Compramos una put con vencimiento 30 de noviembre de 2013 sobre Inditex, también el coste de la prima es 1 euro y el precio que pactamos de ejercicio son 100 euros. Lo mismo, si acabamos a 100, pues no ejerceremos la opción porque no tiene valor intrínseco. 100 y 100, nos quedamos como estamos. Perdemos el euro que hemos pagado de la prima y el vendedor lo gana. Si la acción sube, pues lo mismo, como aquí lo que tenemos es una opción de venta, pues perderemos la prima por un lado y el comprador la ganará. Pero ¿qué pasa si la acción cae de valor? Pues si baja 90, pues 100 menos 90, ganamos 10. Menos el euro que hemos pagado de prima, nos queda un beneficio de 9, que es exactamente lo que perderá el vendedor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿El comprador de la put se compensa con el comprador de la call? A ver, es como que tienes que dejar pensar. ¿El comprador de la put? ¿Se compensa con el comprador de la call? No, no tiene por qué. El comprador de la call con el comprador. El comprador de la... No tiene por qué. Pues con el comprador y el vendedor. O bueno, sí. Si tienen el mismo precio de ejercicio, tendrían exactamente el mismo beneficio. O tendrían el beneficio inverso, digamos. El comprador de la call tendría 9 euros de ganancia. No,
No, porque el vendedor de la put, si cae, tendrá -1. Tendrá, digamos, simétrico. Es simétrico. Bueno, quiero decir, Tendrá un comportamiento simétrico. no se compensa. Exacto. ¿Mm? Esto lo puedes ver bien en el dibujo, que el dibujo, digamos, pones, mezclas o juntas los dos dibujos de compra de call, venta de call, compra de put, venta de put, y ves que son simétricos. Es la mejor, pero claro, no es que se compense tampoco, es que... comportamiento. Ujú. No se compensa, es simétrico, pero no es que exista una compensación. ¿Preguntas? De las opciones. Perdón, pero las opciones es la esencia de la gestión que estamos haciendo en estos momentos en renta variable, con lo cual yo creo que es bueno digamos, que las conozcáis y cualquier duda que tengáis la preguntéis, porque de hecho, bueno, una parte importante de lo que estamos haciendo desde hace ya varios años, estratégicamente las carteras, tener siempre una cobertura de opciones, mezclando opciones de venta, opciones de compra, ha funcionado bastante bien y sobre todo han dado tranquilidad a las carteras, en el sentido que nos han asegurado, nos han garantizado estar cubiertos en caídas, no en todas las caídas, porque tienen un coste, pero sí en caídas importantes de nivel, 10-15% de caídas cubiertos, con lo cual sí que realmente para lo que es la cartera de vuestros fondos es un producto o es una figura importante. A ver, una cosa que quería preguntar. Aquí, para hacer la compra de una call, quiere decir que hay uno que vende una call. Para hacer la compra de una put, quiere decir que uno la vende. Correcto. Pero no quiere decir de que para comprar una put alguien tenga que vender una call. Una cosa no tiene nada. O sea, siempre tiene que ser put, call. Y tiene que ser call a tal nivel, compra de call a tal nivel, con venta de call a tal nivel. Vale. Tampoco sirve una call a 10 euros de Telefónica, no se compensa con una call a 10,5. No. Tiene que Que hacer es lo coincidencia que del salía activo. antes allí, Correcto. de que habían unos que sí que se habían movido y otros que no. La contraparte de una call a 10 sobre Telefónica es una venta de una call a 10 de Telefónica. No, exacto, como lo he explicado es correcto, ¿de acuerdo? Y vencimiento también, ¿de acuerdo? Y vencimiento también. Esto es muy interesante y nos has aclarado mucho las ideas, os habéis aclarado, ¿no? Pero a mí me gustaría, para poder aclarar mejor, poderlo reflexionar no a nivel cuantitativo, sino a nivel contractual. Entonces os pido, si es factible, tener algunos contratos tipo de una call y una put. ¿Es esto? No, pero no solamente el contrato, eso es. Pero si hay algún contrato ya para poderlo ver, poderlo leer como si fuéramos un... Están publicados en Exactamente. MEF, ¿Están publicados en IMED? en MEF, Estupendo. en Eurex, en cada mercado organizado Tiene su tipo de contrato. aparecen todo el funcionamiento, todas las características de cada uno de los contratos. Si nosotros nos metemos allí lo podemos obtener. Perfecto. Entras en MEF, entras en productos y ahí saldrán futuros y opciones y puedes ver en Eurex. Lo estuve buscando con prisas y no sé si no fui capaz de encontrarlo en castellano. Lo encontré en inglés, no sé si existe en castellano. Lo pido en castellano. En MEF seguro. En MEF seguro. En MEF seguro. En Eurex, si quieres mirar lo que te he enseñado antes sobre los futuros, por ejemplo, ya voy para atrás. Esto, que son las características del contrato de futuros sobre el Bund, sobre el bono alemán. Sinceramente, lo miré con prisas, también es verdad, y no sé si se publica en castellano. Yo lo encontré en inglés y en alemán, pero alemán tampoco me servía demasiado. Pero en todos los mercados organizados se publican en las webs de los mercados las características de cada uno de los contratos que ofrecen y están allí publicados. Y ya te digo, los del IBEX, nosotros básicamente los que te encontrarás son los del IBEX, porque opciones y futuros sobre acciones no utilizamos, solamente utilizamos sobre IBEX, y esa sí que lo encontrarás allí, ¿vale? ¿Más preguntas?
Bueno, pues una vez que ya sabemos cómo funcionan los futuros y que ya sabemos cómo funcionan las opciones, pues entramos en la última parte, que es el de las estrategias. Es un mundo muy interesante, pero sí que os reconozco que esto es para nota. Y os voy a tener que pedir toda vuestra atención, porque voy a enseñaros también a bajar a nivel de cifras, de casos concretos de opciones que hemos utilizado durante los últimos meses. Y os admito, reconozco que puede resultar un poco complicado, pero si lo seguimos todos juntos, ya veréis que es muy interesante y explica muy bien pues todo lo que te permite hacer la combinación de diferentes opciones. Básicamente, todas estas estrategias se utilizan con opciones. Hay muchas que están ya definidas, ¿de acuerdo? Y la verdad es que les ponen nombres también muy originales. Tenemos los call spread, las mariposas, los butterflies, que pueden ser short y long, largas o cortas, los straddles, los cóndores. Les ponen nombres muy originales y son estrategias realizadas o que se hacen con combinaciones de compras, de ventas, de opciones, call y puts. Os voy a enseñar las más habituales, las que se utilizan más recurrentemente y las que en algún momento hemos tenido también implementadas en nuestra cartera, para que veáis un poco cómo funcionan y qué es lo que se consigue con ellas, ¿de acuerdo? Y para esto me vais a permitir que me ponga de pie, porque me vendrá muy bien. Venga, empezamos con la más sencilla, que es la put protectora. Una put protectora es muy sencillo, simplemente, ¿sí? Mejor con micro. Una put protectora se construye simplemente con la compra de una put. Vamos a mirar el gráfico en el que se explica el diagrama de beneficios y pérdidas, que quedará mucho más claro. Y me hará falta que os volváis un momento daltónicos y que os concentréis solamente en la línea del color que os digo, ¿vale? La línea azul primero representa el contado, la posición de contado que tenemos abierta en cada momento. Y esta es muy sencillita, como siempre hemos dicho. Si compramos una acción a 10 y sube un euro, sube un 1%, pues tendremos este beneficio. Si baja, tendremos esta pérdida, ¿de acuerdo? Insisto, esto representa el diagrama de la posición de contado. Con una put protectora, con la compra de una put, si recordáis el gráfico, lo que conseguimos es esto, es la línea roja. Si la opción sube, si el activo subyacente, la acción que tenemos cubierta o el índice que tenemos cubierto, sube de valor, no pasa nada. Perderemos la prima que hemos pagado, porque es una compra de una opción y por lo tanto hemos pagado una prima para tener este derecho. Pero si baja, a partir de la bajada del precio de ejercicio, pues vamos a empezar a tener un beneficio, ¿de acuerdo? A partir de 10, por cada 1% que caiga el activo subyacente, vamos a tener un beneficio de 1 euro. ¿De acuerdo? Por tanto, si sumamos las dos líneas, tendremos el resultado final, que es la línea verde. ¿Y qué hemos conseguido? Pues algo muy parecido ¿a qué? ¿A qué os recuerda esta gráfica? ¿Algunos os acordáis? La línea verde. Si os acordáis, esto es una compra de una call, ¿vale? Es una estrategia, lo que hemos conseguido es que si la acción suba, nosotros subiremos. ¿Cuánto? Lo mismo que el contado, menos la prima que hemos pagado. Pero si la acción cae, yo voy a estar protegido, ¿vale? Solamente perderé la prima que he pagado por la ¿de acuerdo? Viendo los números, si acaban en 10, el beneficio de las acciones será 0, es el precio al que hemos contratado, teníamos de la compra, y el beneficio de la put será una pérdida de 2 euros, porque es lo que hemos pagado de prima, con lo que habremos acabado con una pérdida de 2. ¿Qué es lo máximo que vamos a perder? Porque a partir de aquí, si el activo subyacente cae de valor, perderemos 1 euro de la posición de contado. Si la acción cae de 10 a 9, por nuestra posición de contado perderemos 1 euro, pero por la opción ganaremos 1 euro, con lo que la pérdida es de 2. O sea, pierdo menos 1 porque gano 1, pero ya he pagado 2, pierdo 1. ¿De acuerdo? Si cae a 8, perderé 2 por la posición de acciones, pero no perderé nada, pero ganaré 2 por la opción que tengo contratada. Ganaré 2, pero como he pagado 2, me quedo sin ningún beneficio por aquí. Estaría en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Con lo que la pérdida máxima siempre es 2.
¿De acuerdo? Por el lado de los beneficios, si sube a 11, ganaré 1 por la posición de contado. La pérdida máxima que tendré por la put son menos 2, o sea que gano, pierdo todavía 1. Pero si sube a 12, ya no pierde nada. Y a partir de aquí, todos son beneficios. ¿Es aquí está aquí? Es que de 8 a 12 estamos hablando de un 33%, ¿no? Es un ejemplo, no es realista. A partir de aquí me decís si sigo, porque la cuestión se va a complicar progresivamente. Este es un ejemplo, no es real. Vale. No es real. La prima normal sería 0,3 o 0,1. No es real. Vamos con casos reales. El siguiente. Un spread alcista. ¿Vale? Como veis, normalmente se puede construir de más formas, pero normalmente esto se construye. Y de verdad que hace falta el micrófono porque me siento un poco... ¿Me oís el micrófono? Sí. Sí. Dime. Es para la grabación, si no, no. Ah, vale, entendido. Venga. Pues, ¿cómo se construye habitualmente un spread alcista? Pues comprando una call y vendiendo una call con un precio de ejercicio superior. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Esto lo he sacado de un momento que hemos tenido en la cartera, pues esta estrategia implementada. Hemos tenido, por ejemplo, una call sobre el mini IBEX con un precio de ejercicio de 8.300, comprada o vendida. Comprada. Y otra call a 9.300, comprada o vendida. Vendida. ¿Cuánto hemos pagado por la opción comprada? Me dice, ¿cuánto pagamos por esa prima? €420. Perdón, no lo ponía. 420 euros. Esa es la prima que hemos pagado por tener una opción comprada, o sea, una call comprada con un strike de 8.300. ¿Y cuánto hemos cobrado por la opción vendida, por la call vendida? 130 euros. ¿De acuerdo? Estos son los precios de adquisición. 420 comprados, 130 la vendida, esto es cobrado, eso es pagado, esto es comprado, eso es pagado. Pagado, cobrado. ¿Vale? ¿Cuándo hacemos un spread alcista? ¿Cuándo queremos hacer un spread alcista? Bueno, es una estrategia moderadamente alcista. Pensamos que el IBEX, si hacemos esto, pensamos que el IBEX va a subir, pero no demasiado. ¿Vale? Porque ¿cómo queda el gráfico y el resultado de pérdidas y ganancias? Y esto ya es real, estos son números hechos. Pues mirad, entre los dos precios de ejercicio, entre el 8.300 y el 9.300, vamos a tener, el resultado final es la línea verde, vamos a recoger toda la subida, menos la diferencia entre la prima que hemos tenido que pagar para tener la call comprada, menos lo que hemos cobrado por tener la call vendida. ¿De acuerdo? Pero a partir de aquí, a partir de 1.300, ya no vamos a ganar más. La subida queda plana. Pero también vamos a limitar las pérdidas, porque si el Eurostoxx, el IBEX en este caso, cae por debajo de 8.300, esas pérdidas ya no las sufrimos. ¿Vale? Si queremos ver de dónde sale esto, pues miramos primero la call comprada. A partir de 8.300 empezamos a ganar, es la línea roja. Esta diferencia son los 420 euros que hemos pagado por la prima. Y la opción, la call vendida, es la línea azul, que tiene esta representación gráfica. A partir de 9.300 empezamos a perder. Y esta diferencia es la prima que hemos cobrado por darle a alguien la opción de comprar el IBEX a 9.300. Por tanto, si sumamos la línea roja y la línea azul, pues vemos que a partir de aquí no pasa nada. Aquí esta no nos resta, pero la línea roja va sumando, y a partir de 9.300 la línea roja nos sigue sumando, pero la línea azul nos empieza a restar, con lo que la línea verde se queda plana.
¿Me he explicado? ¿Ha quedado claro lo que hemos conseguido con esta estrategia? ¿Qué creo básicamente cuando construyo esto? Pues creo que el IBEX no subirá más de 9.300. Por eso me da igual que ya no suba más de aquí, porque pienso que subirá hasta estos niveles, pero no va a subir más de estos. Y a cambio, pues me protejo y no quiero asumir más pérdidas por debajo de 8.300. ¿De acuerdo? Eso es lo que he conseguido con esta estrategia. Y esto es el cálculo numérico. Es decir, si veis, la pérdida máxima que voy a sufrir está aquí, a partir del 8.300, que son 290 euros. ¿De dónde sale este 290? ¿Quién es capaz de decirlo? 420 menos 130, exactamente. Lo que he pagado menos lo que he cobrado. Y el beneficio máximo van a ser 710 euros. ¿De dónde sale esto de 710? Pues es el valor intrínseco. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Pues esto, ya digo, esto es un ejemplo real de una estrategia que hemos tenido en un momento en la cartera. Otra que hemos utilizado, el túnel alcista. ¿Vale? El túnel alcista es también una estrategia, pues como su nombre indica, alcista. También si lo hacemos porque pensamos que el Eurostoxx o el IBEX también, esto también lo hicimos por el IBEX, también va a subir por encima de 8.300. ¿Vale? ¿Cómo se construye? Pues tenemos una call comprada a nivel de 8.300 y una put vendida a partir de 6.800. ¿Qué conseguimos con esto? Pues recoger toda la subida que pudiese tener el IBEX por encima de 8.300. A cambio, entre 8.300 y 6.800 tenemos las pérdidas cubiertas. Es decir, si nosotros cayese por el IBEX, cayese por hasta entre esos dos niveles, no sufriríamos ninguna pérdida. Ninguna, un poquito sí. La diferencia entre la prima cobrada y la prima pagada. ¿Vale? Y solamente si el IBEX cayese por debajo de 6.800, pues entraríamos en pérdidas. ¿De acuerdo? De nuevo, si podemos descomponer la línea verde del resultado final en la línea roja, la call comprada, que ya es la más fácil de entender, y la put vendida, que es la línea azul. ¿Vale? La put vendida a 6.800 nos genera pérdidas a partir de que el IBEX empiece a caer por debajo de 6.800. La call comprada nos da beneficios desde el momento que el IBEX empieza a subir por encima de 8.300. ¿Qué pensamos cuando montamos esta estrategia? Pues que el IBEX iba a subir por encima de 8.300, pero pensábamos que las cosas podían ir mal dadas, pero que nunca iba a caer más de 6.800. ¿Vale? Esa es la filosofía que hay detrás de esta estrategia. ¿De acuerdo? Y de nuevo, si tenéis curiosidad por verlo, este sería el diagrama de beneficios y pérdidas. Si os fijáis, entre el 8.300 que está por aquí y el 6.800 que está por aquí, son 112 de pérdida, que es este espacio de aquí. Es la diferencia, de nuevo, entre las dos primas. ¿De acuerdo? A partir del 8.300, pues empiezan los beneficios. A partir del 6.800, empiezan las pérdidas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas me quedan? Una más. Os explico una más y ya no os mareo más. ¿De acuerdo? Esta explícala bien. ¿Dime? Esta explícala bien. Esta la explico bien porque es la que más hemos utilizado y la que tenemos de forma recurrente en las carteras todo el año. Yo creo que llevamos ya como 3 años que las hemos hecho. Y seguro que habéis oído el nombre en alguna reunión, el famoso put spread. ¿Os suena alguna? ¿Os resulta familiar el nombre alguno? ¿No? Bueno. Pues esta estrategia la hemos hecho prácticamente, como os digo, desde hace 3 años al menos, pues recurrentemente en las carteras a principio de año, porque esta es una estrategia conservadora, es una estrategia de cobertura, así como las otras dos que os he enseñado eran alcistas.
más o menos, una era moderada alcista y la otra era más alcista, esta es conservadora. Bueno, ¿cómo se construye? Pues con dos puts, una comprada y una vendida. La comprada tiene que ser a un nivel superior a la vendida. En este caso son 2000, la comprada es a nivel de 2600 puntos del Eurostoxx, en este caso es Eurostoxx, no es IBEX, y la vendida es a partir del 2300. Esta estrategia la hemos tenido hasta el mes de agosto, más o menos. En agosto la cambiamos y elevamos un poco el nivel. Actualmente la cobertura que tenemos es a nivel de 2800. A principio de año la construimos sobre el 2600. Bueno, ¿qué conseguimos con esta estrategia? Pues mirad, lo que conseguimos con esta estrategia es tener la cartera cubierta entre el 2600 y el 2300. Es decir, si el Eurostoxx cayese por debajo de esos niveles, por debajo del 2600, vamos a empezar a ganar dinero. Y hasta el 2300. Esto quiere decir que si tienes una posición de contado, la pérdida que se va a producir, por ejemplo por aquí, la pérdida que se va a producir entre estos niveles la vas a compensar con la ganancia que vas a tener con la estrategia de opciones. Y por lo tanto, no vamos a tener ninguna pérdida ante ese periodo. Y lo que conseguimos con esta estrategia es cubrir la cartera de contado, toda la caída que se puede producir entre el 2600 y el 2300. ¿De acuerdo? Entre esos dos niveles, toda la caída del mercado nos la saltamos. No tenemos ninguna pérdida. Aparte, por debajo de estos niveles, y por encima del 2600, pues por encima del 2600 no tiene ningún efecto, solamente tiene el de la pérdida de la diferencia entre la prima pagada y la prima cobrada, que en este caso serían 103 euros, y si cae por debajo de 2300, pues tenemos un beneficio entre también de nuevo la diferencia de la prima pagada y la prima cobrada. ¿De acuerdo? De nuevo, si descomponemos el resultado final, la línea verde, pues tenemos la put comprada, que tiene esta diferencia, es decir, a partir de este gráfico, a partir de 2600 empezamos a tener beneficio. La put vendida tiene esta representación gráfica, a partir de 2300 tiene pérdida. Si sumamos las dos líneas, pues hasta el 2600 es una línea recta que surge de la diferencia entre la prima cobrada y la prima pagada por cada una de las opciones. A partir del 2600 empiezan los beneficios que nos da la put comprada. A partir del 2300 el beneficio de la put comprada se compensa con el beneficio de la put vendida, con la pérdida de la put vendida, con lo que la línea empieza a ser recta. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Insisto, esta estrategia es posiblemente la más importante de las que hemos construido porque es la única que tiene un componente estratégico, que prácticamente, insisto, cada año la hemos mantenido y ha habido años de mucha volatilidad, sobre todo el año pasado, que nos dio un resultado excelente. Una parte importante de por qué el año pasado, que si os acordáis fue muy volátil y sobre todo los primeros 6 meses del año fueron muy negativos para los mercados de renta variable y nosotros no tuvimos prácticamente pérdidas, fue gracias a esta estrategia. ¿De acuerdo? Hay un tema que quedó realmente impresionado, ¿no? O sea, porque con un fondo como el nuestro, bueno, no sé si todos somos del mismo fondo o hay varios fondos aquí, ¿no? Hay varios. Bueno, con un fondo en donde prácticamente la parte fija es muy superior a la variable, como en un trimestre o en 3 meses se pueden llegar a obtener estos beneficios realmente bastante altos, cuando realmente casi todo esto está conseguido con la parte de variable y que más o más toda la parte de variable está muy protegida. O sea, con lo cual, si tú dices, bueno, con estas estrategias que parece a priori que serían conservadoras, que no podrías, que cortas los beneficios máximos, ¿cómo realmente se puede llegar a obtener el beneficio que estamos obteniendo con lo que estáis obteniendo con los fondos? Tendríamos que empezar a mirar,
os tendría que enseñar la performance attribution, de, que, bueno, la atribución, de dónde sale el resultado de cada una de nuestras carteras. Depende del año, ¿eh? Depende del año. Este año, por ejemplo, la renta fija española, la deuda española, nos ha dado una rentabilidad excelente. Pero continúa siendo la renta variable la que más, en términos generales, más contribución a la realidad puede tener. Te pongo un ejemplo de tu fondo. Tu fondo tiene un 30% de renta variable. Imagínate un año bueno de bolsa de un 20% de rentabilidad. 20 por 0,3 ya es una contribución del 6%. Muy raro es que la renta variable fija... Pero es que más la conseguís con unas políticas protectoras importantes. O sea, que no es esta rentabilidad del 6% sería, digamos, tirándote sin paracaídas. Pero con toda esta conservación, llegar a obtener prácticamente la misma rentabilidad, esto realmente es muy digno por vuestra parte, ¿no? Es un cálculo un poco burdo, porque es más complicado que esto, pero imagínate aquí que tenemos esta estrategia montada en un fondo con un 30% de renta variable. Imagínate que la renta variable es un 10%. ¿Qué beneficio tendríamos aquí? Pues un 10 menos esta diferencia. Yo creo que el coste de vuestra estrategia a principios de año estuvo en torno a 25 o 30 puntos básicos, no fue más. Es decir, en lugar del 10 vas a tener pues un 9,60. No vas a tener el 10% porque una parte se va a comer el coste de esta cobertura, un 9,60. Pero ¿qué pasa si cae un 10? Que tú no caes nada, caes el 0,60. Es decir, es cierto que en mercados alcistas estas estrategias tienen un coste. Y por ejemplo, en años muy buenos, a lo mejor vamos a quedar un pelín por debajo del mercado. Bueno, en nuestra opinión, ya nos va bien. Es decir, estamos más que satisfechos de renunciar a rentabilidades muy elevadas si es a cambio de proteger la cartera cuando las cosas van mal dadas. Y de esto a veces nos olvidamos mucho cuando las cosas van muy bien. Y miras mucho, oye, es que está ganando un 11 y nosotros solamente un 8. Bueno, pero cuando el otro estaba perdiendo un menos 6, tú no estás perdiendo nada, estás con un 2 o con un 3 de rentabilidad positiva. Esta es nuestra visión. En un producto colectivo, como pensamos que son los fondos de pensiones, sabemos que nuestra primera obligación es batir IPC y, en la medida posible, otorgar rentabilidades positivas siempre que podamos. Y con ese ánimo gestionamos y con ese ánimo creamos este tipo de estrategias. De renunciar a potenciales beneficios alcistas a cambio de tener las carteras protegidas cuando las cosas van mal dadas, que van mal dadas periódicamente, ¿eh? Que ahora venimos de una época, digamos, unos meses muy buenos, pero vamos a tener meses malos en el futuro, seguro los mercados de renta variable, y a la medida que tengamos estos esquemas de protección, pues nos van a afectar mucho menos que a otros. ¿De acuerdo? En todo caso, pensar que este tipo de estrategias, tal como dijo José, tienen un coste de 0,20, 0,30 puntos básicos. Esto un poco es como un seguro de incendios, ¿no? Es decir, que vale que tiene un coste el seguro, pero tienes la casa protegida, ¿no? Entonces, tu intención es que se queme la casa, pero si se quema, al menos que te cubra, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, pensar que no son coberturas absolutas, no estás cubriendo el 100% de la caída. En este caso son caídas, creo que son 2.300, 2.100, creo que es. Entre 2.600 y 2.300. El ejemplo que he puesto son 3.600. Bueno, se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entre 2.600 y 2.300 del índice de Eurostoxx, nosotros no caemos en este ejemplo concreto. Si cayéramos más, sí que habría caída. Claro, que no puedes cubrir toda la caída, el coste sería prohibitivo, que cuesta más de pagarlo de entrada. Entonces, es de buscar siempre una cobertura que sea razonable, que cubras una caída razonable a un coste razonable. Claro, lo importante es acertar en los límites de los niveles en los que cubres, los que pones las opciones, las compras, las calls o las puts. Si los pones, aciertas en el nivel, aciertas estar cubierto de manera razonable, no absoluta, y eso es imposible, pero sí que al menos con caídas que sean las más habituales, que de eso se trata. No se contemplan cubrir situaciones extremas, porque eso es imposible. Si hay caídas extremas, ahí es difícil estar. Aún así también caeríamos menos, porque hay una parte que continuaríamos teniendo cubierta y caeríamos menos que los mercados, ¿no? Ese es el objetivo, dar tranquilidad a los partícipes y en momentos malos de mercado, pues que no aparezcan o intentar minimizar la aparición de extractos negativos en los que es la información que recibe el partícipe y pérdidas de valor del patrimonio. Esa es la idea. Una pregunta.
Sí, te quería preguntar, estos instrumentos de cobertura están pensados más que nada para minimizar el efecto volatilidad de las carteras, ¿no? Sí. Entonces, pienso que esto también ayuda a que lo que es el índice de referencia o el benchmark, a los que a veces estamos acostumbrados a decir en muchas reuniones, es que nos estamos apartando el índice de referencia y tal, esto también es un poco pues para complementar o equilibrar que no se vaya demasiado la diferencia, ¿no? De hecho, nos gusta. A Sí, ver, pero... si te quieres comparar con el índice de referencia y tiene una estrategia bajista, como es esta, pues se va a comportar, digamos, respecto al índice de referencia en sentido contrario a la estrategia que tienes. Es decir, si tiene una estrategia bajista y el mercado cae, tú lo vas a hacer mucho mejor que el índice, porque vas a tener esa caída cubierta. Por el contrario, si el mercado se gira y es alcista, pues como tú has tenido un coste para la cobertura e incluso a veces podemos renunciar pues actualmente a beneficios futuros, pues puedes hacerlo peor que el índice de referencia. En la comparación con el índice de referencia vas a tener un comportamiento contrario al de la estrategia que tú tengas. Si eres bajista y el mercado cae, vas a hacerlo mucho mejor que el índice de referencia. Si eres bajista y el mercado sube, lo vas a hacer peor que el índice de referencia. Es así. Pero os recuerdo que muchas veces para nosotros no es esa nuestro indicador. Nosotros no gestionamos para batir un índice de referencia. Esto en fondos de inversión individuales, sí que el trabajo del gestor es batir un índice de referencia. Es lo único que tiene que mirar. En la medida que sus decisiones lleven a batir este índice de referencia, quiere decir que lo ha hecho. Pero para nosotros, nuestra primera referencia, o hay muchas referencias, el índice de referencia puede ser uno, pero la principal es IPC. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos teniendo ese tipo de estrategias que nos van a proteger de que si el mercado se gira, tengamos caídas importantes, que no en el caso contrario. Pero sí, es un indicador más. De hecho, en estos momentos, la fecha de hoy, como el mercado está yendo bien, en este momento en concreto nos está penalizando con relación al índice de referencia por el coste, esos 25-30 puntos básicos, en estos momentos. Claro, eso sí, cuando los mercados se están hundiendo, todo lo contrario, los mercados se hunden, estamos ganando al índice de referencia potencialmente por la existencia de la evolución. O sea, depende. Una buena índice de referencia es que es un índice un poco perverso. ¿En qué sentido? No me interpretéis lo que quiero decir, sino que sencillamente a veces es complicado explicar a partícipes en un plan de inversiones que los mercados han caído un 6%, tú has caído un 4%, por tanto, lo estás haciendo estupendamente bien. Has caído 2 puntos menos que el índice de referencia, que es muchísimo, que es una gran gestión. Una gran gestión, pero en un 4 es complicado. Entonces, por ese motivo, en general, el consenso en general es que los fondos de pensiones se indicen más hacia el IPC, que es lo que se busca. Se busca el plan de pensiones que el partícipe mantenga poder adquisitivo a largo plazo. Si puedes ganar un poco, evidentemente mejor, pero la idea básica es mantener el poder adquisitivo. Pues en base a ese criterio, si no batimos el benchmark, pero estamos conservando valor, estamos manteniendo rentabilidades positivas o lo más positivas posible, e intentamos acercarnos a largo plazo al IPC, pues mira, el benchmark pues es importante, pero estaría en tercer lugar, no de nuestras preocupaciones. No nos preocupa tanto no batir al índice de referencia, que no deja de ser una cartera teórica modelo seleccionada es profeso para ese fondo, que puede ser esa, puede ser otra, pero los partícipes no se explica el índice de referencia, el índice de referencia es el IPC de mantenimiento del poder adquisitivo. Entonces, sí, el benchmark es importante, el referencia es importante, pero quizás estaría en tercer lugar después de ganar la inflación y mantener rentabilidades positivas. Hay muchos índices, hay muchas maneras de valorar, ¿no? Pero en este caso, pues no, quizá no hay que sacralizar demasiado al índice de referencia. En estos momentos, este año lo hemos estado batiendo, yo no sé, en estos momentos estaremos así en este momento. Y es posible que si la estrategia, los mercados siguen subiendo de renta variable, están subiendo, llegue a final de año y no batamos el índice de referencia, precisamente por la propia estrategia de cobertura que hemos puesto. Bueno, es una estrategia que da tranquilidad a la cartera, que ha permitido que la gente esté sin preocupaciones por este tema y que busca básicamente mantener el valor del patrimonio con un pequeño coste. Bueno, tenemos que ser asumible. Pero claro, es importante también que entendáis el porqué y el motivo de por qué se hace la prueba. Más preguntas. Quiero ser malvado, pero por el lado de allá se ha preguntado poco.
Bueno, pues por mi parte ya está. Simplemente deciros que se puede complicar todo lo que quieras esto. Si añades más compras de calls, más ventas de puts, pues puedes construir pues prácticamente el escenario que tú quieras. Aquí os pongo un ejemplo pues más sofisticado y que no voy a entrar a explicaros porque no quiero que os haga falta una aspirina cuando sepáis. Pero se puede complicar todo lo que queráis. A partir de aquí, pues, oye, cualquier duda que podáis tener, bien ahora o bien en el futuro, que os plantee, pues estamos a vuestra disposición y nada, muchas gracias por vuestra atención. A mí me gustaría felicitaros por la gestión que hacéis. Creo que hacéis una gestión excepcional. Yo tengo amigos que trabajan con otras empresas, con otros fondos de inversiones y realmente cuando no se creen la rentabilidad que estamos teniendo a través de nosotros. O sea, cambiar. Muchas gracias. No estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué vas a decir algo? Solo preguntarte, esto va a estar colgado, me has dicho, en la web, ¿no? Para poder consultar lo Sí, que... tanto la presentación como el vídeo va a estar a disposición. ¿Quieres repetir el vídeo y vemos el vídeo? Pues Entrando, ¿sabes? Con vuestras claves de acceso dentro del perfil Comisión de Control, no como partícipes, sino como miembros de Comisión de Control. No solo sino todas las formaciones y desayunos que realizamos, pues los tenéis a vuestra disposición en nuestra web. Muchas gracias. Gracias a vosotros de nuevo Gracias. y hasta la próxima. Gracias.